Salamun, queridos amigos. En este capítulo vamos a ver el diseño del diagrama cabalístico. Como ya hemos dicho, como ya hemos visto, el diagrama cabalístico se basa en el cubo. Es un diagrama que trabaja por la confluencia de dos tetraedros que están fusionados uno con otro. Como vimos anteriormente, en total completan 28 caminos, es decir, 28 conexiones posibles entre las 8 esferas que corresponden al cubo. Pues bien, aquí tenemos el cubo y vamos a tomar una palabra. Este sistema cabalístico trabaja insertando una palabra en la esfera inicial. Las esferas están numeradas del número 1 al número 8. Entonces, lo que se hace es insertar la palabra raíz del concepto que queremos estudiar. Como ustedes ya sabrán, seguramente, todas las palabras árabes están basadas en raíces trilíteras. Hay palabras, excepciones, que tienen 2 letras, pero la última se redobla. Por ejemplo, la palabra Rab, Señor. Ar-Rab es un atributo ilágico, el Señor, y la palabra Rab al final lleva un redoble de la letra Ba. Entonces sería R, B, B. Y esa sería la raíz a insertar en la primera esfera. En este caso vamos a ir por lo más simple y vamos a poner 3 letras latinas, ABC. ABC deberíamos escribirlo como ABC o CBA, al revés, dado que en árabe se lee de derecha a izquierda, en dirección contraria a lo que se lee en lenguaje occidental. Se lee de derecha a izquierda. A, B, C. Y esas 3 letras, digamos que eso es una palabra raíz, desciende en su primer manifestación haciéndose 3, es decir, se disgrega en sus elementos componentes. Entonces tenemos los otros vértices, 3 vértices del tetraedro. Esto no desciende por cualquier esfera, sino que sigue el pattern del primer tetraedro. Entonces tenemos distribuidas de esta manera las letras A, B y C. Que estas serían las esferas 2, 3 y 4. Entonces, vamos a representar esta primera parte sobre el plano, sobre el papel, para comenzar a dibujar el diagrama cabalístico tal y cual lo vamos a emplear para todos los estudios o contemplaciones que querramos realizar. Entonces, la esfera 1 queda en este lugar, esta sería la esfera 2, la esfera 3 y la esfera 4, es decir, CBA desciende en ABC. Muy bien. Lo que sigue a continuación es una interactuación en este segundo orden de manifestación. La primera manifestación es la primera esfera. Y el segundo orden de manifestación son las esferas 2, 3 y 4. Estas esferas van a interactuar entre sí y en pares. Y de tal interactuación se va a generar una esfera adicional, completando 3 nuevamente. Es decir, entre la esfera 2 y la esfera 3, entre la esfera 3 y la esfera 4,
y entre la esfera 4 y la esfera 2 también se va a formar otra esfera. Y estas esferas también van a tener un número que les corresponde y son las esferas 5, 6 y 7, que van a ser el tercer orden de manifestación. Ustedes ven en el segundo orden de manifestación las letras, la numeración de las esferas corre en sentido horario. Y en la tercera manifestación, las esferas intermedias corren en sentido antihorario. Si sumamos por diagonales, siempre nos va a dar 9. La última esfera que corresponde a esta forma cúbica es obviamente al final y es la esfera 8. Todas en sus opuestos por el centro del diagrama totalizan 9. Cada una de ellas totaliza 9. Cada par. Y así completamos el diagrama cabalístico. Lo que queda es diseñar todos los puentes intermedios entre estas esferas. Este tercer orden de manifestación de las esferas, que corresponde a las esferas 5, 6, 7 y 8, son los vértices que corresponden al segundo tetraedro, los cuales ambos se han fusionado en uno solo. Y al fusionarse en uno solo, dan origen a un centro, a un cuerpo, a una esfera, que es la esfera 9, que es la esfera central a todo este diagrama cabalístico. Esto es un sistema cabalístico de 8, pero tiene 9. Es un octógono, pero es un eneagrama. Es todo junto. Más adelante veremos, si Dios quiere, que este sistema cabalístico es totalmente compatible con las leyes de 3, de 7 y el eneagrama presentados por Gurdjieff. Bien, y este es el diagrama completado. A partir del próximo capítulo comenzaremos a trabajar con las letras y la dinámica que llevan adelante las letras dentro del sistema. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.